Vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos esa disposición espacial en el cuerpo. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Que si somos una marioneta, imagínate que somos una marioneta que está como en una postura de equilibrio, que me caigo, no me caigo, pero me han colocado tan bien en contra de la fuerza de la gravedad que me estoy quedando ahí bien. Y resulta que si me desplazan un poquitín hacia atrás, ¿qué es lo que pasaría con la marioneta? ¡Pum! Se desmoronaría hacia atrás, se caería, ¿de acuerdo? Directamente. ¿Y por qué eso no pasa en el ser humano cuando tiene una posteriorización del centro de gravedad? Cuando el cuerpo está desplazado hacia atrás. Porque tenemos una computadora genial, sistema nervioso central, que dice, cerebro, cerebelo, encéfalo y la médula espinal, que lo que hacen es monitorizar el cuerpo. Están captando información de todas partes, mecánica, bioquímica, de presión en las venas, en las arterias, y generan respuestas automáticas, ¿de acuerdo? Respuestas que no somos conscientes. Entonces, la computadora central dice, oye, cuidado, que nos estamos desplazando para atrás, entonces tenemos que activar ciertos músculos para sujetarnos, para incrementa el tono, el grado de contracción de esos músculos para arquitectónicamente sujetarlos y evitar que me caiga para atrás. ¿Cuáles son esos músculos? Pues por un lado el cuádriceps. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con el cuádriceps? El cuádriceps lo que va a hacer es incrementar el tono para generar una tracción sobre el recto anterior, sobre todo, que se engarza en la pelvis, para generar una tracción. ¿Y qué es lo que pasa con esa tracción? Sujeta la pelvis, ¿de acuerdo? Anteriormente, y con la pelvis, como está solidarizada, unida al tronco, pues es un sistema de sujeción anterior ante el desequilibrio posterior. Veremos que hay más, ¿eh? Pero ¿qué es lo que pasa? Que claro, si una persona está conviviendo con esa postura posteriorizada durante tiempo, y además si está en flexum, lo que va a producir es un desgaste del cartílago de la rótula. Y uno dice, ¿desgaste del cartílago de la rótula por tener el cuerpo posteriorizado? Pues sí, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tono constante del cuádriceps traccionando hacia arriba, lo que va a hacer es impactar la rótula, lo que va a hacer es compactar la rótula contra el fémur, contra los cóndilos femorales. Porque claro, como ves, aquí tenemos el recto anterior, tenemos el tendón rotuliano, cómo tapiza la rótula por encima, y ¿qué es lo que pasa? Que se engarza aquí en la tibia, el cuádriceps. Entonces, el excesivo tono lo que va a hacer es compactarla contra los fémur. ¿Y qué es lo que pasa? Que el cartílago necesita compactación y descompactación para que de esta manera los cartílagos se hidraten, ¿de acuerdo? Pero con el paso del tiempo, si sobre todo está en compactación, se va a deshidratar y se van a degenerar generando una condromalacia rotuliana. Entonces, lo que va a producir esto es precisamente la hipercifosis, esa posteriorización del tronco. Como se activa el recto abdominal, ese recto abdominal lo que hace es generar una hipercifosis, y esa hipercifosis ayuda a compensar esa posteriorización del cuerpo. Yo me voy hacia atrás. Entonces el recto abdominal no solo me sujeta, sino que trata de recuperar la posición de la cabeza, la parte alta del tronco y la posición de la cabeza, adelantármela para hacer contrapeso y ayudarme a no caerme hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces no solo me sujeta, sino que genera un mecanismo compensatorio en la columna vertebral alta y las cervicales y cabeza. Entonces, Entonces, claro, cuando tenemos un alumno que tiene hipercifosis y ajá, solamente trabajamos la hipercifosis, no, tienes que ponerte recto y estirar los pectorales y hacemos ese tipo de trabajo, de nuevo, no vamos a las causas, miramos solamente esta parte eso es. en su columna, como si no hay todo abajo, todo arriba. Eso es precisamente el tipo de razonamiento que queremos empezar a adquirir. Eso Ujú. es, tal cual. Entonces, fíjate, esto nos va a llevar no solo a una hipercifosis, sino a la compresión discal lumbar por hiperactividad del psoas y los abdominales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo me voy hacia atrás, si el cuerpo se me va hacia atrás, ¿de acuerdo? El peso se me va hacia atrás, entre ellos el psoas ilíaco incrementarán el tono para generar una tracción en este sentido, y esa tracción en este sentido van a hacer lo siguiente: sí que me van a sujetar el tronco y a generarme un estímulo anteriorizante, pero también me van a aplanar la curvatura lumbar. La curvatura lumbar tiene que estar en condiciones de neutralidad, de fisiológica, de neutralidad, digamos, de la posición correcta. Tiene que tener una curvatura en extensión de determinados grados. Ahí no vamos a entrar. Pero la hiperactividad del psoas en su intento de recuperar el cuerpo lo que va a hacer es rectificar la columna lumbar. Y a nivel lumbar, ¿qué va a pasar a nivel? Esto es súper interesante.
Bueno, todo en biomecánica es interesante porque cada cosa es una pieza del puzzle que nos encaja ahí como para darnos la idea, ¿verdad?, de cómo funcionamos. Pero esto de aquí es curioso. Fíjate cómo cuando tenemos el cuerpo adelantado, los músculos erectores, los extensores de columna, incrementan el tono, evidentemente, para sujetarnos. De la misma manera que lo hacen el recto abdominal, los músculos oblicuos en la parte frontal, pues cuando estamos adelantados lo hace la musculatura erectora. Y eso genera un tipo de desalineación biomecánica muy concreto. Vamos a ilustrarlo aquí. Es decir, imagínate que mi centro de gravedad se va hacia adelante, entonces el sistema nervioso central dice, cuidado, que tenemos que activar los gemelos, los isquiotibiales y los músculos erectores para sujetar ese cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los músculos erectores, ¿de acuerdo? Lo que van a producir, ese incremento del tono, va a producir lo siguiente, va a producir esto. ¿De acuerdo? Sí que va a sujetar el cuerpo y va a ayudar a que no se anteriorice tanto, pero va a producir lo que llamamos un punto de inflexión. Va a producir un exceso de extensión en la zona más baja lumbar, tal como vemos aquí. Fíjate cómo tenemos incluso muy poca curvatura o nada de curvatura en esta zona lumbar de aquí, alta y media. Y fíjate como aquí el sacro lo tenemos muy horizontalizado, la parte inicial del sacro, no hagamos caso de esto de aquí, sino de las primeras 2, 3 vértebras sacras. Tenemos un ángulo muy marcado, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que llamamos un punto de inflexión. ¿Y qué va a pasar con ese punto de inflexión? Va a haber excesiva compresión de las articulaciones interapofisales. Va a haber excesiva compresión de las articulaciones situadas aquí, a ambos lados, debido a esa hiperextensión focalizada en la zona. Entonces va a haber desgaste, deterioro del cartílago articular y artrosis a largo plazo. Digamos que tenéis que haber visto, por eso ahora no vamos a profundizar tanto, vamos a comentar alguna cosa, pero en esa clase profundizamos en estas desalineaciones. Y el punto 3, si hay rotación interna o externa, ¿de acuerdo? Vamos a ver, fíjate, esta pierna de aquí, ahora lo vas a ver con claridad, ¿eh? A veces, al principio cuesta un poco ver esto, pero fíjate, si hacemos un zoom, ¿ves la rótula? La rótula es esta estructura, vamos a ver, un segundito, eso es. La rótula es esta estructura de aquí, ¿de acuerdo? Es este dibujo de aquí. ¿Ves esta rótula de aquí que está bastante centrada? ¿Ves esto de aquí que está metida hacia adentro? Es decir, fíjate si pongo las flechas, hay más cantidad de tejido de pierna o de rodilla aquí que aquí, que está, ¿ves aquí que es bastante igual esto de aquí que esto de aquí? ¿De acuerdo? Entonces, esto es una rotación interna ¿de qué? No es una rotación interna de rodilla, es una rotación interna de cadera. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que la cadera, en la parte de arriba, lo que produce es rotación interna, se va hacia adentro el fémur y eso hace que la rodilla se mueva hacia adentro. El problema, el movimiento viene desde la cadera, lo que pasa es que lo observamos desde la rodilla. Y esto va a tener diferentes cuestiones biomecánicas. Fíjate, si bajamos un poquitín, esa rotación interna, ¿qué es lo que nos va a hacer? Lo que nos va a hacer es aplanar el arco plantar y hacernos un juanete. Eso es súper común, ¿de acuerdo? Como esa rotación interna de cadera nos aplana el arco plantar, nos desvía el dedo gordo hacia la parte lateral del pie, nos aplana el arco plantar, nos genera tendinitis, fascitis plantares fácilmente, dolor en el juanete, también condromalacia rotuliana, excesiva compresión de la cabeza del fémur contra el acetábulo, toda una cascada de reacciones musculares que generan estrés mecánico en diferentes lugares solamente porque tengamos una rodilla, una cadera en rotación interna. Entonces, aquí tenemos, pues eso, las típicas desalineaciones biomecánicas, ¿verdad? Fíjate, es que esto es muy común, ¿no? O sea, el genu varo no solamente es típico de hombres, ¿eh? Las mujeres también tienen genu varo, ¿eh? Y los hombres no solo tienen genu varo, también tienen genu valgo los hombres, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces tenemos pues esas desalineaciones típicas de piernas, esto lo hemos visto ayer hasta la saciedad, esta antepulsión del cuerpo. Fíjate, este es todo lo contrario, ya lo vemos, ¿verdad? Fíjate, ¿en qué? ¿Está antepulsado o retropulsado? Pues está retropulsado, ¿de acuerdo? Entonces hay una hiperactividad de la cadena retropulsada aquí, ¿de acuerdo? Este es de la cadena adaptable, tenemos la pelvis, después lo veremos esto, ¿de acuerdo? Pues cada uno con sus desalineaciones biomecánicas típicas, ¿de acuerdo? Pues que están presentes, y es una En cosa, todo el en mundo. todo, es lo que vimos ayer, ¿verdad? Es una de las conclusiones que sacamos, ¿verdad? Reflejando actitudes, ¿de acuerdo? Actitudes psicocomportamentales, ¿de acuerdo? Cada una de esas posturas nos da una idea. ¿Qué idea nos da esta persona?
¿Verdad que nos refleja una idea de una persona pues con un perfil determinado, con un carácter determinado, con una determinación, con una visión de la vida, con un valor, en una escala de valores éticos determinados, ¿de acuerdo? Es diferente la sensación que nos puede dar esa persona con respecto a esta. ¿Qué sensación nos da esta persona? Ah, es una persona de buen rollo, ¿verdad? Una persona que va, seguro que vamos a estar un buen rato juntos, que lo vamos a pasar bien, que se va a adaptar a las circunstancias, ¿verdad? Son actitudes diferentes, ¿de acuerdo? Que tienen un matiz un poquito más complejo de Complejo, lo sí. que hablamos aquí, porque aquí realmente pues tenemos el tiempo determinado, ¿no? Pero realmente tiene toda una psicología que habla de las pasiones más fuertes que tienen, los miedos más profundos, digamos, esos patrones que tenemos como los pensamientos repetitivos, Mm. o sea, que tiene toda un microcosmos ahí que todos tenemos como un laberinto, le llamamos laberinto, porque al final entramos en ello y no sabemos muy bien cómo salir. Nos quedamos Seguro que atrapados ahí, ¿verdad? eso es, Mm. pero realmente tenemos esos patrones que una vez que empiezas a estudiar, que cada uno, o sea, hay como 5, un poquito más dependiendo de cómo lo cuentas la respiratoria, pero realmente esos patrones nos dan mucha claridad para empezar también a valorar las determinaciones biomecánicas. Juega en ambos lados. Eso es. Pero ¿cuál es la particularidad? La particularidad es que cada cadena tiende a expresarse más en un lado que en otro. ¿Qué quiere decir eso? Que cada cadena tiende a generar, vale, incrementa el tono en los dos lados, pero normalmente incrementa más el tono en un lado que en el otro. ¿Y la cadena? Sí, por eso muchos de vosotros probablemente tenéis dolores más en un lado que Eso otro, es. porque está tensa, está hiperactivada Eso la es. cadena en un lado, porque Eso funciona es. así. Entonces, la cadena de cierre, lo que querías decir. Sí, y por el hecho que a lo mejor que hay una pierna más larga que la otra, Ujú, ¿verdad? Que hemos ujú. visto, vimos ayer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que ocurre es que suele traccionar más del coxal derecho y lo tira hacia adelante. Y la película de la historia, que esto es apasionante, es el hecho de que la cadena de apertura es al revés. La cadena de apertura, los músculos pélvicos posteriores, es el piramidal, el famoso piramidal, las fibras posteriores del glúteo medio, y es un músculo que tira la pelvis para atrás. Por eso la gente con cadena de apertura, ¿sabéis? Los cowboys, pues normalmente no tienen culo. ¿De acuerdo? Tienen el culo escondido porque estos pelvitrocanteros, estos músculos lo que hacen es retroversión pélvica. Entonces aplanan el pompis, eso aplana las lumbares, le genera problemas discales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la cadena de apertura normalmente es más activa a la izquierda. Y la cierre es La la de izquierda a la derecha. derecha. Entonces, el cierre arrastra más el coxal hacia adelante, la apertura arrastra el coxal izquierdo hacia atrás y tenemos ya un lío. Tenemos la torsión pélvica, ¿de acuerdo? Es decir, que se produce este coxal hacia adelante, este hacia atrás, se produce una torsión pélvica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se produce. Dentro de poco vamos a hacer un taller del psoas ilíaco y la Ah, sí, escoliosis, que sí, sí. hablaremos de esto también. Se produce pues la curvatura escoliótica. Entonces, discopatías cervicales, esto es un punto súper importante en esta cadena porque esa proyección anterior de la cabeza derivada de la hiperactividad del escaleno anterior y de los músculos supra e infraioideos, lo que nos va a hacer es aplanar la curvatura cervical, comprimir los discos y generarnos discopatías. La hipercifosis ancha central en la espalda, típica de esta postura. Discopatías lumbares, porque va a haber un aplanamiento de la curvatura lumbar y eso va a generar también discopatías. Disfunciones del suelo pélvico por esa lucha que se produce entre la cadena de apertura y la cadena de retropulsada. La condromalacia rotuliana, porque se nos va la rodilla para adentro también. No se nos va en rotación interna como en la cadena de cierre. En cadena de cierre es, o se nos va a rotación interna, se nos va al valgo o se nos va las dos cosas. Rotación interna con valgo, ¿de acuerdo? Pero siempre la cadena de cierre, de retropulsada, siempre, cuando es pura, pura, la rodilla está hacia adelante. Pura quiero decir porque muchas veces lo que es normal es que haya varias cadenas que estén hiperactivas, normalmente dos. ¿De acuerdo? Uno puede pensar, y eso es una cosa curiosa, ostras, pues la rectificada me mola. Me gusta, chévere. ¿Por qué? Porque qué postura más elegante, Ah, ¿verdad? Está súper bien esa postura. Pues no, es una desalineación biomecánica, le faltan curvaturas a todo nivel, está rectificado
de arriba abajo, todas las curvaturas de la columna vertebral planas, con problemas cervicales y con problemas lumbares. Es una ¿Eh? desalineación Eso biomecánica. es, eso Eso es. que estamos diciendo, mete el mentón, ¿no? Como todo, ya creo que tenemos una clase de esto en YouTube, si no me equivoco. Ujú, Pero realmente es un tema súper importante de que ujú. tenemos que mantener las curvaturas en nuestra práctica, en el día a día, y no ir aplanando con diferentes posturas que solemos hacer. Entonces, a Eso. veces queremos corregir esa postura típica de la actitud hipercifótica Ya. metiendo el mentón y Vamos realmente... al contrario, digamos, Sí, ¿no? y tenemos que realmente trabajar desde las bases. Si estamos sentados, pues es desde los isquiones. Eso es, Si estamos de pies, desde los pies. No es arreglar la columna desde las cervicales. No, no. Tenemos eso que realmente es. trabajar la columna entera y las demás extremidades. Bueno, pues hoy les tengo una sorpresa, porque ayer empezamos la clase, les di la bienvenida, pero hoy me acompaña una persona muy, muy, muy especial para mí. Es una persona que Fisio me ha traído varios regalos, entre ellos personas increíbles, y ella es una de estas personas. Ella se llama Amaya López. Nos conocimos porque, bueno, las dos somos alumnas de Fisio y después entramos las dos como parte del grupo de mentores de Fisium. Estamos preparando la certificación para la hipercifosis y la fibromialgia. Amaya ya la dio varias veces. Ella es formadora de instructores. También le encanta el fitness, hace yoga, profesora de yoga, entonces me encanta porque con Amaya comparto algunos temas ahí del fitness. Y bueno, no voy a hablar más de ella porque voy a dejar que ella solita se presente. Amaya, ¿cómo estás? Buenos días. Es una persona... Pues bien, Amaya, ¿cómo estás, hermosa? bien. ¿Cuándo nos vamos a abrazar? Ya, no quiero España. Adriana y yo nos conocemos, pero siempre en estos formatos, ¿verdad? Es como Exactamente, sin exacto. muchos audios. Pero ya pronto nos conoceremos. Ya conocí a Ori y Alex en persona. Imagínense, 4 años estudiando con ellos, viéndolos diario, diario, y apenas el viernes pasado los pude abrazar. Así es que eso pasa con la familia Fisium. Amaya, cuéntanos de ti, que tu vida es increíble. O sea, cuéntanos todo lo que haces, por favor. A ver, yo os voy a contar un poco, así como se ha ido dirigiendo mi vida también en función de todo lo que he aprendido, ¿no? Y todo lo que me ha aportado Fisio, ¿no? Yo soy una persona, bueno, yo de nacimiento tengo varios problemas congénitos y siempre he tenido pues rehabilitación y es algo como que siempre he estado buscando cómo estar mejor. O sea, que he tenido como problemas ya desde muy chiquitita, ¿no? Entonces, eso, la parte buena, yo creo que lo que ha hecho ha sido que sea muy disciplinada, porque soy... La repetición es importante, muy importante. Y eso, y siempre, bueno, y al final me he dedicado siempre a temas como de salud y físicos, ¿no? Y mis 20 además lo hablábamos Adriana, ¿no? Y yo también antes, de cómo a veces la edad va aumentando y en vez de sentirte peor, te sientes mejor. Entonces eso es maravilloso, eso es un lujo. Yo recuerdo mis 20 con, bueno, yo era instructora también de pilates y de danza, iba siempre con mi bici de aquí para allá, iba con mi bici y con mi ciática, siempre. Porque ya con 15 años ya, bueno, ya me diagnosticaron hernias y más historias, ¿no? Que no os voy a explicar ahora más, pero y siempre con esa sensación de como que iba a ser algo que me iba a acompañar siempre, como que tenía que asumir que había cosas que no podía hacer a nivel deportivo, ¿no? Que también me gusta lo que hablábamos y que el dolor iba a estar siempre conmigo, ¿no? Y he probado miles de cosas. En aquel entonces, vamos, todo lo que podía formarme me formaba. O espalda sana, o espalda espalda, ¿no? Y luego pues sigo enseñando. Y cuando, para mí el clic más grande fue cuando hice lesiones y patologías, cuando conocí a Ori y a Alex. Y cuando hice esa formación, pues es que algo muy grande cambió, a nivel también personal y también profesional, ¿eh? Pero a nivel personal fue como darme cuenta de que estaba haciendo muchas cosas que pensaba que me venían bien y no era así. Y no solo eso, sino que estaba enseñando muchas cosas que pensaba que venía bien a los alumnos y no era así, que ahí tuve que hacer también un trabajo, pues que fue doloroso, ¿no? Pues fíjate lo que estaba enseñando, ¿no? Y eso, y saber qué me viene bien y qué no, con claridad. Y eso para mí, pues ha sido pues un antes y un después. Porque sí que mis 20 fueron así y mis 30 ya pues no había analgésicos ni pinchazos para la ciática y había otros recursos más interesantes, ¿no? Y sí que es verdad que luego me formé en más cosas pues como también cadenas musculares que tú ya comentaste también, Adrián, ayer y para mí también fue como de ver en 2D a 3D. O sea, de repente ahí
porque se mete también ahí todo el tema más, pues lo emocional, ¿no? Lo psicológico, nuestras tendencias, ¿no? Y a mí que me gusta también mucho el tema energético y chakras, que también lo relaciono con esas cosas, pues claro, es como que de repente todo empieza como a encajar y tiene más globalidad, ¿no? Y es muy potente, un cambio muy potente. Y a nivel profesional también me cambió mucho porque ahí fue cuando yo me formé, pues también es verdad que cogí esa seguridad y supongo que eso me ayudó como yo tenía como varios trabajos, ¿no? Daba clases de yoga, de pilates, de tal, de danza y luego también era profesora, entonces como dedicarme exclusivamente a lo que ahora me dedico, que es más el yoga terapéutico, ¿no? Y a formar alumnos. Entonces, pues estoy aquí para, no sé, para decir que se puede vivir con menos dolor, con cuerpos más funcionales y más felices, que me gusta mucho a mí decirlo así. Sí, sí, sí. Y un poco comentaros eso, Ya, este taller, sí, perdón. dime, que algo estaba pasando con el sonido y estaba ya ahí mirando, digo, ¿dónde tengo que mirar? ¿Qué tengo que hacer? Es increíble cómo en nuestros casos el dolor nos llevó a buscar alternativas, porque es muy frustrante cuando a ti te gusta hacer algo, por ejemplo, en mi caso, que me encantaba hacer ejercicio, que me encantan mis clases, me encanta enseñar, yo siento que yo nací para dar clases, pero llegó un momento en que no podía por los dolores, que mi cuerpo no se movía. Entonces, qué maravilloso también puede ser el dolor que te lleva a buscar esas opciones, ¿no? Más conocimiento. Y fíjate, hoy en mi clase, yo acabo de regresar de dar mi clase hoy, y era una clase grupal, y tengo una persona que tiene un problema en el menisco, y en la clase habían como 15 personas. Y entonces decía, ok, todas las demás van a hacer esto, y tú vas a modificarlo así. Y tener esas herramientas es increíble. O sea, el momento en el que tú estás enseñando de esa forma, no sé, tu nivel como profesor cambia, ¿no? Y tu conexión con tus alumnos cambia. Tú has formado a muchos profesores. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito más de eso. Sí, y me venía también lo importante, ¿no? A mí me ha dado como tranquilidad, que siempre es verdad que cuando algo no sabes dices, bueno, pues esto no lo sé, lo voy a consultar, lo voy a mirar, ¿no? Pero he visto, pues a lo largo de todo este tiempo, porque claro, yo formo a profesores, pero también formo los que ya son profesores, como en una parte más de yoga, más de hatha yoga, ¿no? Y de chakras. Entonces me viene también ya mucho profesor que antes ha formado, ¿no? Y también el ver cómo tenemos, y esto también esto es interesante, como tenemos a veces unas formas de ver las cosas como muy cerradas o que hemos aprendido que esto se hacía así, se hace así, ¿no? Y tendemos a repetir y el poder como, yo siempre les digo una cosa, cuando haces, no es que esto yo lo hago así, o este asana, ¿no? O esta respiración, este pranayama, y digo, ¿por qué? ¿Y por qué, no? ¿Y para qué? Para entender realmente por qué es así. O sea, el yoga tiene que adaptarse a cada persona, ¿no? Y tener como esos conocimientos o esa tranquilidad de entender qué está pasando en el cuerpo cuando hago esa postura o ese movimiento. Y no quedarnos con lo teórico o lo que aparece a veces en los libros o lo que se ha transmitido, ¿no? Porque hay que adaptarlo. Hay que adaptar lo que dices tú, que tienes una clase, pero puedes tener a una con una lesión en el menisco, a otra le duele el hombro cuando levanta el brazo, otra se le duerme la mano por las cervicales, otra le duele la zona lumbar, ¿no? Es como que hay mucha casuística a la vez y también lo interesante de ir adaptándolo a cada alumno, que aunque haya bastantes alumnos, porque luego cada uno va también como entendiendo qué le pasa en su cuerpo y qué le viene bien, qué no. Y yo también, ¿no? A día de hoy es como que igual digo, bueno, pues coloco tal manera o flexiono rodillas, ¿no? Y hago una mirada así y ya la persona ve que le veo y ya sabe que entonces ella tiene que hacer otro cambio, ¿no? Es como que es fácil también como adaptarlo y lo bonito también de enseñarles por qué hacer esa adaptación, ¿no? O sea, por qué les viene hacer bien hacerlo de otra manera y que lo aprendan, que ellas mismas cojan también como ese poder, esa seguridad, ¿no? Porque eso luego lo trasladas a tu casa también. Sé cómo es mejor agacharme, cómo no tengo que hacer las cosas, cómo no sé, para conducir, como colocarme el asiento, como todo eso que sea transferible para la vida me parece súper interesante. Entonces, para eso también enseñar a los alumnos a que por qué hacen las cosas, ¿no? O por qué les decimos hacer las cosas de una manera o de otra. Pero claro, para eso tenemos que tener nosotros y nosotras claridad, que muchas veces pasa que no tenemos. Sí, Y sí que es, se crea como un paso, das un paso atrás, o sea, de las tendencias, ¿no? Entonces uno ya no se, ya no te dejas ir nada más con la corriente de la tendencia, sino que puedes observar las tendencias. Eso es un poco como la meditación, al final de cuentas, es dar un paso atrás, ver cuál es la tendencia, ver, ok, esta tendencia está muy padre y wow, la gente está fascinada, ¿me conviene?
le estoy haciendo daño a mi cuerpo, estoy beneficiando a mi cuerpo. Después de lo que vimos con el análisis postural, de ver cómo están nuestras desalineaciones, ¿no? Me conviene si tengo los hombros así, estar levantando los brazos. O en mis clases, que a fuerza tenemos que fortalecer el pectoral todo el tiempo, es parte de la clase, se lo voy a fortalecer a alguien que tiene hipercifosis, es, o sea, por eso siempre les decía, es un cambio, es un antes y un después cuando tú sabes hacer un estudio postural, ¿verdad? A mí ahora justo me pasaba, antes yo vivo en un pueblo muy pequeño, pero en medio de la mañana me acercaba a la ciudad cercana a hacer recaos y me fijo, luego esto también se entra una especie de virus que luego cuesta quitarlo, que vas a la gente, le ves caminando o corriendo o haciendo algún deporte y claro, y vas viendo como muchas cosas, ¿no? Y dices, mira, aquí va algo, aquí no sé qué, está aquí, tendrá problemas de tal, ta, 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 es como que sin querer se empieza como se crea un programa diferente y puedes ver también ese movimiento, ¿no? Y las posturas de una manera muy diferente. O sea, te da mucha más información. O sea, es un Total. mapa muy interesante, sí, sí, sí. Es lo que Sí. les iba a decir, ahorita que ustedes ya saben hacer sus estudios posturales, ya no hay vuelta atrás, se los tengo que decir. Ahora van a ver a las personas y van a ver sus... Van a ver, ay, mira cómo, mira sus piernas, mira, está echada al frente, mira, está echada atrás. O sea, ya es algo que ya, o sea, es como, ya no pueden cerrar la puerta a eso, ya van a observar y se van a dar cuenta, ¿no? Y después cuando hablan con las personas y que les digan, ay, es que me duele o estoy experimentando dolor y aquí, que se paren tantito, que empiecen a caminar. Claro, uno tiene que educar mucho el ojo. Nosotros, ¿cuántos estudios posturales hemos hecho? Y al principio a lo mejor es difícil y sí, el análisis postural siempre te va a decir la verdad, pero ya no hay vuelta atrás cuando ves a gente caminar y cuando ves a gente parada. Y no No, es juzgar, no es juzgar, es como, uy, me encantaría que no estuviera haciendo ese ejercicio, ¿no? Uy, me encantaría que no alzara así los brazos, ¿no? ¿Cómo le digo, no? y luego también el ver que, porque muchas veces es como cuando nos viene gente a clase, ¿no? Pues o me duele esta zona o me duele la zona lumbar y vemos como si lo que duele fuera como el problema y el dolor, claro, el dolor es el síntoma, pero el problema puede estar en otro sitio tan diferente, ¿no? Es como, y lo que dices al final, al ver cómo es la postura y cómo se construye el cuerpo, pues puedes entender dónde hay tensión, cuál es como el eslabón débil que está sufriendo, que no es igual el que tienes que tratarlo, sí, igual para, como a nivel analgesia, ¿no? Como un masaje miofascial, por ejemplo, para relajar, pero ver qué teclas poder cambiar o poder tocar para que se reestructure, para que las tensiones se coloquen mejor y ese dolor desaparezca, ¿no? Que esas cosas también a veces nos parece como que el problema es el dolor, ¿no? El dolor es algo que está diciendo, oye, a mí me estás usando de una manera que no me gusta y que no estoy hecho para esto. Habrá otra parte, ¿no? que está haciendo que eso suceda. Y el entender eso es que cambia todo, cambia todo. Y sí, sí, Y también es como un seguro de la persona hacia su ejercicio, porque cuando tú haces ejercicio nada más por seguir tendencias y voy a hacer los burpees, ¿no? Aunque traiga ahí o voy a hacer esto, nada más porque en el CrossFit lo dicen o porque así. Y cuando tú haces ejercicio de acuerdo a lo que tu cuerpo necesita, estás prolongando tu relación con el ejercicio al final de cuentas. Eso es lo que estás haciendo. Y también tus alumnos, o sea, tus alumnos, si las personas aquí que dan clases que tienen centros y así, pues quieren que sus alumnos sigan estando contentos en sus clases, ¿no? Entonces yo de repente veo alumnas que aunque les digo, oye, no hagas esto, por favor, porque mira, y se los enseño, mira, aquí está tu estudio, lo siguen haciendo, sabes que va a haber un término porque en algún momento se va a lastimar, ¿no? Entonces, también como profesional, como maestra, en ese sentido, puedes mantener a tus alumnos mucho más tiempo en su práctica. sí, protegerles más, ¿no? A mí me viene muchas veces, claro, yo que vengo desde el mundo del yoga sobre todo, ¿no? Muchos alumnos me han venido siempre es que yo me lesioné en yoga, que tampoco es así, ¿vale? Vamos a entender, te lesionaste porque tienes un tipo de tendencia y una postura y hagas una cosa u otra, pues claro, eso va a llegar, ¿no? Pero es como que sí, que muchas veces como que en el yoga no habían encontrado la manera sobre todo temas de espalda, ¿no? Me venían mucho de quitarse ese dolor de espalda. Entonces era como
claro, que te venía la gente como rebotada de cosas de movimiento que precisamente sentían que no encontraban un lugar donde realmente se tratara las cosas bien, ¿no? Y lo que decías de que no todo es para todo el mundo. Y me venía, por ejemplo, también desde el yoga, como muchísimas clases de yoga comienzan siempre con salud al sol, ¿no? Que es como, parece que es como que lo único, y es como, no, es que es lo tradicional, lo de hace 5 meses, salud al sol, pues se creó y el año pasado iba a decir, el siglo pasado, y hay que, el año pasado casi no, el siglo pasado, y también hay que entender para quién se creó, o sea, entender también que a veces, por eso digo lo de los mitos, ¿no? Decir, no, es que esto es lo antiguo, esto es lo que hay que hacer siempre. Y el saludo al sol se creó precisamente para chavales de unos 15, 16 años que estaban preparándose como para ser guardianes o para ser, ¿cómo se dice?, como soldados. Entonces, claro, es acción, es delante, atrás, no cumple todos los movimientos de la columna. Entonces, empezar todas las clases de yoga y con cualquier tipo de población o cualquier tipo de patología con eso, pues para mí, ¿no? Pues carece de sentido, ¿no? Es como que no va a ser beneficioso siempre, ¿no? Para algunos casos sí, para otros no. Entonces, el entender qué me viene bien y qué no, y poder realmente dirigirnos hacia, o sea, hacia esa mejora, pues es que es todo, me voy a decir. Un tesoro. Y todo empieza con un análisis postural, que es lo que pues todos aquí, vamos 92 personas conectadas, ya hicimos. De verdad los queremos felicitar por haber dado este paso, por meterse este taller. A nosotros nos emociona cada vez que alguien aprende a hacer su análisis postural, ¿verdad, Amaya? Porque saben todo lo que viene por delante. O sea, sabes todo lo que ganas para ti y para la gente para la que trabaja. A ver, escriban, a ver qué opinan de sus estudios posturales. Ya están por conectarse Ori y Alex. Vamos, Ya estamos estamos conectados. aquí. Ay, Muchas gracias, amores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias Sí. por estar aquí, por compartir vuestra experiencia con todos nosotros.